El apretón de manos es tan común en nuestra vida cotidiana que rara vez nos detenemos a pensar en su origen. Lo usamos para saludar, cerrar acuerdos, mostrar respeto o simplemente como un reflejo automático de cortesía. Sin embargo, detrás de ese simple gesto se esconde una historia milenaria que revela mucho sobre cómo los humanos aprendimos a confiar unos en otros. Desde los primeros registros de civilizaciones antiguas hasta las costumbres modernas, el apretón de manos ha sido un símbolo poderoso, cargado de significado. Antes de ser una muestra de educación, fue una declaración silenciosa de paz. En los tiempos en que los encuentros entre extraños podían terminar en conflicto, extender la mano vacía era una forma de demostrar que no se portaba arma alguna. Era un gesto de vulnerabilidad que con el tiempo se transformó en una señal de respeto mutuo. Pero ¿cuándo comenzó exactamente esta tradición? Los rastros más antiguos nos llevan a miles de años atrás, cuando los saludos humanos eran tan diversos como las culturas mismas. Las raíces del apretón de manos se remontan a civilizaciones tan antiguas como la griega y la babilónica. En la antigua Grecia, este gesto era mucho más que un saludo casual. Era un símbolo de honor, confianza y acuerdo. Los griegos lo llamaban dexiosis, que literalmente significa dar la mano derecha. En los templos y tumbas griegas se han encontrado relieves que muestran a personas y dioses estrechándose la mano. Un gesto que representaba respeto mutuo y en muchos casos la despedida eterna entre los vivos y los muertos. Uno de los ejemplos más famosos es el relieve de la estela funeraria de Dexameno y Taliarquis del siglo V a.C., donde ambos personajes se saludan con solemnidad, como si el apretón de manos sirviera para sellar un vínculo que ni la muerte podía romper. En la cultura griega, el apretón de manos también era parte esencial de los pactos políticos y militares. Cuando dos generales firmaban una tregua o sellaban una alianza, el apretón sellaba la palabra dada, un juramento implícito de honor y buena fe. De hecho, en los Juegos Olímpicos antiguos, los atletas y jueces se estrechaban las manos antes de competir, como una promesa de respeto y juego limpio. En Babilonia, el gesto tenía connotaciones más religiosas. Los reyes babilonios, durante las ceremonias del Año Nuevo, estrechaban la mano de la estatua del dios Marduk en el templo principal de la ciudad. Este ritual simbolizaba la renovación del poder y la legitimidad del monarca bajo la bendición divina. También era común que los gobernantes y sacerdotes utilizaran el gesto como símbolo de lealtad o sumisión, un modo de mostrar que su autoridad era aceptada por los dioses y por su pueblo. Tanto en Grecia como en Babilonia, el apretón de manos trascendía lo humano. Era un acto espiritual, político y simbólico. Representaba confianza, respeto y compromiso, tres pilares que miles de años después siguen definiendo este gesto universal. Cuando el Imperio Romano heredó las costumbres de los pueblos que conquistaba, el apretón de manos no fue la excepción. Los romanos lo adoptaron con entusiasmo, pero le dieron un matiz propio. En Roma, el gesto era conocido como dextrarum iunctio, que significa literalmente la unión de las derechas. No se trataba simplemente de un saludo, era un símbolo solemne que aparecía en bodas, tratados políticos y ceremonias oficiales. En los matrimonios romanos, por ejemplo, el apretón de manos entre los novios representaba la unión de dos familias y el consentimiento mutuo bajo los ojos de los dioses. En la vida política y militar, el apretón de manos también jugaba un papel importante. Los senadores y cónsules lo utilizaban para sellar acuerdos o demostrar respeto entre iguales, mientras que los soldados lo empleaban como símbolo de camaradería y lealtad en el campo de batalla. De hecho, algunos historiadores señalan que los legionarios romanos solían estrecharse el antebrazo en lugar de la mano. Una costumbre que más tarde inspiraría el apretón de guerrero, que se ve en distintas culturas hasta hoy. Los romanos incluso inmortalizaron este gesto en su arte. En monedas, esculturas y frescos, la dextrarum iunctio aparecía frecuentemente para representar la armonía, la paz y la fidelidad. Así, lo que comenzó como una muestra de confianza entre extraños evolucionó en Roma hacia un símbolo de unión formal, cargado de dignidad y significado político. Este refinamiento romano del apretón de manos permitió que el gesto sobreviviera al paso del tiempo. Cuando el imperio cayó, la tradición ya estaba profundamente enraizada en la cultura europea, lista para transformarse una vez más a lo largo de la Edad Media. Durante la Edad Media, el apretón de manos tomó una nueva forma y propósito, especialmente en el mundo de los caballeros y las cortes europeas. En una época dominada por la desconfianza, las guerras y las alianzas frágiles, extender la mano vacía era una declaración de paz y buena voluntad. Los caballeros medievales, antes de entrar en combate o firmar un acuerdo, ofrecían su mano derecha para demostrar que no portaban armas ni intención de traición.
Era, literalmente, un gesto de confianza en tiempos donde la traición podía costar la vida. En los juramentos feudales, el apretón también tenía un valor casi sagrado. Los vasallos estrechaban la mano de su señor como señal de obediencia y lealtad, y éste, a su vez, aceptaba el compromiso con el mismo gesto. Ese apretón era tan importante como cualquier documento escrito, pues en una sociedad donde la palabra valía más que la tinta, el contacto físico era el sello final de un trato. Incluso en la religión, el gesto encontró su lugar. Algunos rituales eclesiásticos usaban el apretón como símbolo de fraternidad cristiana y perdón. En las misas de paz, por ejemplo, los fieles se daban la mano como muestra de reconciliación antes de recibir la comunión. Con el tiempo, la costumbre comenzó a expandirse más allá de los castillos y templos, llegando a los mercados y a la vida común. Comerciantes, artesanos y viajeros lo adoptaron como una forma práctica de cerrar tratos sin necesidad de documentos ni testigos. Así, en plena Edad Media, el apretón de manos no solo era un gesto de cortesía, sino una poderosa herramienta social. Servía para sobrevivir, para sellar alianzas, para demostrar honor y sobre todo para construir un puente de confianza en un mundo donde la confianza escaseaba. Con la llegada del Renacimiento y los inicios de la Edad Moderna, el apretón de manos comenzó a transformarse de nuevo, esta vez adoptando un carácter más social y menos ritual. En los siglos XVI y XVII, el auge del comercio internacional y los viajes entre naciones hizo que el gesto se convirtiera en una herramienta esencial de cortesía y diplomacia. Los comerciantes europeos lo usaban para cerrar acuerdos, mostrando así que la palabra dada valía tanto como un contrato. En ese contexto, el apretón de manos era un código universal de respeto y honor que trascendía los idiomas y las fronteras. En Inglaterra, durante el siglo XVII, los cuáqueros, una comunidad religiosa que promovía la igualdad y la humildad, adoptaron el apretón de manos como su saludo principal, en lugar de las reverencias o genuflexiones típicas de la nobleza. Para ellos, estrechar la mano era una manera de afirmar que todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios. Esta costumbre se extendió rápidamente por Europa y América, ayudando a popularizar el gesto como una señal de respeto mutuo, sin jerarquías ni formalidades. Con el paso de los siglos, el apretón fue ganando terreno en la vida cotidiana. Ya no era exclusivo de los reyes, los soldados o los clérigos, sino un gesto habitual entre ciudadanos comunes. En las reuniones, las negociaciones o los saludos entre desconocidos, ofrecer la mano derecha se volvió una forma de cortesía indispensable, símbolo de civilización y buenas maneras. El apretón de manos, que había nacido como una muestra de desarme y confianza, se convirtió así en un código social compartido por todas las clases y culturas que buscaban demostrar respeto y humanidad. Sin embargo, su evolución aún no había terminado. Pronto, este gesto ancestral se adaptaría a los nuevos tiempos, adquiriendo un valor político, diplomático y simbólico en la era de los imperios y las revoluciones. Durante los siglos XVIII y XIX, el apretón de manos trascendió el ámbito cotidiano y se convirtió en un símbolo político. En un mundo en plena transformación, marcado por revoluciones, independencia y expansión colonial, los líderes comenzaron a utilizar este gesto como una representación visual de poder, acuerdo y reconciliación. No era solo un saludo, era una declaración pública de alianza. Uno de los ejemplos más notables ocurrió durante la Revolución Americana, cuando George Washington estrechó la mano de sus aliados franceses y de oficiales británicos rendidos, como una señal de respeto incluso hacia sus adversarios. En Europa, figuras como Napoleón Bonaparte y más tarde los monarcas ingleses adoptaron el apretón como gesto diplomático en encuentros oficiales, mostrando al mundo que el diálogo y la cortesía podían coexistir con la estrategia y el poder. Con la llegada de la fotografía y los medios impresos, el apretón de manos empezó a tener también un enorme valor simbólico. Las imágenes de líderes estrechando las manos se convirtieron en íconos de paz y cooperación. Cada apretón documentado representaba el fin de un conflicto, la firma de un tratado o la unión de naciones. A lo largo del siglo XX, este gesto se consolidó como la forma universal de sellar acuerdos diplomáticos, visible en los momentos más importantes de la historia contemporánea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los pactos de paz más recientes. Sin embargo, más allá de los reflectores, el apretón siguió conservando su esencia original, la confianza. Porque en cada reunión, cada negociación o cada firma, ese contacto breve entre manos sigue diciendo lo mismo que hace miles de años. No vengo armado, vengo en paz. En el siglo XX, el apretón de manos se convirtió en un ritual global, adoptado por casi todas las culturas del mundo. Ya no era un gesto reservado para diplomáticos o comerciantes, sino parte esencial de la vida cotidiana.
Desde los saludos entre amigos hasta las entrevistas de trabajo, el apretón de manos se transformó en un código de comportamiento que transmitía educación, profesionalismo y confianza. En los negocios, por ejemplo, se volvió una herramienta silenciosa de negociación. Un apretón firme transmitía seguridad, mientras que uno débil podía interpretarse como falta de compromiso o sinceridad. El cine y la televisión ayudaron a reforzar su significado simbólico. En innumerables películas, el apretón de manos se usaba como cierre de tratos, pactos secretos o reconciliaciones emotivas. En la cultura estadounidense, llegó a representar el espíritu de igualdad y camaradería, un gesto que unía a desconocidos bajo la idea de buen trato y respeto mutuo. En otros lugares del mundo, como Japón o Medio Oriente, el apretón coexistió con saludos tradicionales, pero su influencia occidental hizo que se adoptara en reuniones formales, fusiones empresariales y contextos internacionales. A medida que la globalización unificó costumbres, el apretón se volvió una especie de lenguaje universal. No importaba si se hablaba inglés, español o chino. Ofrecer la mano derecha era entendido en casi todos los rincones del planeta como un símbolo de paz y cooperación. Incluso en deportes, política o entretenimiento, un simple apretón entre rivales o celebridades era suficiente para transmitir respeto y unidad. Pero este gesto aparentemente intocable enfrentaría en los últimos años un reto inesperado, un cambio global que pondría a prueba una tradición milenaria y nos obligaría a repensar cómo expresamos la confianza sin contacto físico. Durante siglos, el apretón de manos había sobrevivido a guerras, pandemias y revoluciones, pero en el siglo XXI enfrentó uno de sus mayores desafíos, el miedo al contacto físico. Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020, millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar temporalmente este gesto milenario. Los saludos tradicionales se sustituyeron por inclinaciones, choques de codo o simples sonrisas a distancia. Por primera vez en la historia moderna, el apretón de manos fue considerado un riesgo para la salud pública. Esta pausa obligatoria hizo que muchos reflexionaran sobre su significado. ¿Era realmente necesario estrechar la mano para mostrar respeto o confianza? Algunos expertos en comunicación afirmaban que sí, que el apretón de manos era más que un contacto físico, era una forma de conectar emocionalmente con el otro. Sin embargo, otros creían que la pandemia había abierto la puerta a nuevos tipos de saludo, más adaptados a una sociedad consciente del espacio personal y la higiene. Aún así, cuando las restricciones comenzaron a levantarse, el apretón regresó con fuerza. En conferencias, negocios y encuentros sociales, las manos volvieron a encontrarse como si el gesto nunca se hubiera ido. Tal vez porque después de todo estrechar la mano no solo transmite cortesía, transmite humanidad. Es un recordatorio de que incluso en tiempos de desconfianza y distancia, seguimos necesitando ese contacto que simboliza unión, respeto y confianza mutua. Así, el apretón de manos ha demostrado ser mucho más que una costumbre. Es una herencia de nuestra historia colectiva. Un gesto que ha sobrevivido a imperios, religiones, guerras y pandemias, y que probablemente seguirá acompañando a la humanidad por siglos más. El apretón de manos puede parecer algo pequeño, casi trivial, pero detrás de ese breve contacto se esconde toda una historia de humanidad. Desde los templos de Babilonia hasta las reuniones modernas ha sido símbolo de confianza, respeto y unión. Es en esencia la prueba de que el ser humano, más allá de su cultura o época, siempre ha buscado una forma de conectar con el otro sin palabras. Cada vez que dos manos se encuentran, se renueva una tradición milenaria que nació del instinto de paz y del deseo de entendimiento mutuo. Hoy, cuando estrechamos una mano, estamos repitiendo un gesto que ha sobrevivido más de 3000 años, adaptándose a cada era, a cada civilización y a cada desafío. Tal vez eso sea lo que lo hace tan poderoso, su sencillez y su permanencia. Un simple movimiento que resume nuestra historia como especie social y que, a pesar de los cambios, sigue recordándonos lo mismo que en la antigüedad, que no venimos armados, sino con la intención de crear lazos. Y así, entre historia, cultura y simbolismo, el apretón de manos sigue siendo uno de los gestos más universales del planeta. Si te gustó este recorrido por su origen y evolución, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias y dejar tu comentario contándonos qué significado tiene para ti este gesto tan humano. Aquí en Historia en Bits seguimos explorando las curiosidades que nos unen, una historia a la vez.